Muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, espero que estéis todos bien. Muy bien, hoy es domingo de resurrección. Amén. Amén. Así que celebramos que Jesucristo está vivo. Gloria a Dios. Y eso es una buena noticia. Así que vamos a reflexionar sobre la resurrección de Jesucristo. Así que vamos a ir a Lucas 24. Del 1 al 7 dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Bueno, he escogido el Evangelio de Lucas, podía haber sido cualquier otro evangelio, porque los cuatro evangelios hablan de que Jesucristo resucitó y que la tumba está vacía. Quisiera leer unas palabras de San Pablo en 1 Corintios 15, del 51 al 57. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, este cuerpo mortal, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Atención a lo que viene ahora: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Esto lo estamos viendo en el evangelismo, ¿no? La ley nos hace ver cuán pecaminosos somos. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias a Dios sean dadas que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, quería leer este pasaje también de San Pablo, porque en 1 Corintios 15 os aconsejo que lo leáis esta semana. Hace toda una reflexión sobre la resurrección y de lo que significa para nosotros la resurrección. Bueno, hoy en la actualidad hay muchas personas, miles, posiblemente millones de personas que van de peregrinación a las tumbas de sus líderes religiosos, porque sus huesos están allí enterrados. Entonces van muchas personas a venerar, ¿no?, su tumba, pero la tumba de Jesucristo está vacía. La tumba de Jesucristo está vacía, no hay unos huesos que venerar ni nada por el estilo, porque la tumba estaba vacía. Eso es lo que hemos leído en el Evangelio de Lucas y lo podemos leer en los otros evangelios. Bien, vamos a ver las evidencias de que Jesucristo resucitó. ¿De acuerdo? En primer lugar, debemos constatar que Jesucristo estaba muerto. Estaba muerto. Jesucristo, ya incluso en el huerto de Getsemaní, empezó a sudar sangre, y esto la medicina moderna lo puede explicar perfectamente. Empezó a sudar entre sudor y sangre debido al estrés que en ese momento Jesucristo estaba
pasando. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ser arrestado. Él sabía que iba a ser torturado, que iba a morir en una cruz. Y ya estaba estresante, estaba estresado, de tal manera, porque este fenómeno es muy raro, pero los médicos dicen que puede ocurrir, ¿no? Estaba tan estresado que en Getsemaní empezó a sudar sangre bueno, por las, ¿cómo se dice? Las glándulas sudoríperas empieza a salir sangre y empieza a salir sudor, ¿no? Esto es lo que dice el Evangelio. Le arrestan y estamos hablando de un jueves por la noche, que para el judío es un viernes, porque los judíos empiezan a contar no desde las 12 de la mañana como nosotros, de 12 a 12, ellos cuentan de 6 de la tarde a 6 de la tarde, en época de Cristo. Entonces, bueno, ya sería para nosotros jueves por la noche, viernes de madrugada, ¿no? Cuando ya le arrestan por la noche y le llevan primero ante Anás, que era un sumo sacerdote ya retirado, y luego Caifás, que era el sumo sacerdote vigente en aquel momento. Y entonces empiezan a hacer un juicio religioso, pero un juicio así como sobre la marcha, no estaba preparado, ¿no? De hecho, traen testigos, los testigos se contradicen entre sí, quieren culpar a Jesús, pero no saben cómo, y al final Caifás le hace una pregunta, ¿no? ¿Pero realmente eres tú el Mesías? ¿No? Y Jesucristo responde, ¿no? Porque él es el Hijo del Hombre y que le verán viniendo en las nubes. Entonces eso ya fue la prueba definitiva. Blasfemia, rasgaron sus vestiduras y no tenían ya más motivos. O sea, ese era el motivo principal para poder condenar. Ya en ese momento Jesús empieza a ser golpeado, empiezan las burlas, los puñetazos, las bofetadas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los judíos no podían matar, ejecutar la pena de muerte, porque los romanos eran los que habían conquistado Israel, y los romanos eran los que tenían la potestad de la pena de muerte. Entonces llevaron a Jesús, ¿a dónde? Ante Poncio Pilato, para instigarle para que le matase. A todo esto, Jesús ha pasado toda la noche sin dormir, sin comer, y ya ha recibido los primeros traumatismos debido a los golpes y puñetazos. Sobre las 6 de la mañana aproximadamente le llevan ante Pilatos, ¿no? Y Pilatos, bueno, pues no ve ninguna causa, ¿no? para matarle, ¿no? Pilato se quiere desenvolver del tema y le manda a Herodes. Herodes, pues tampoco ve que es un pobrecillo, un pobre hombre, y le manda otra vez a Pilatos, ¿no? Bueno, para resumir, Pilatos le flagela, ¿vale? Recibe latigazos, y ya sabéis que esos latigazos son con cuerdas de cuero, que en la punta tiene como 2 bolitas de plomo, o de hueso, o de piedra, que al dar el latigazo sobre la espalda, rompe la piel y saca ahí la grasa, los tendones, incluso si los latigazos eran muy prolongados, hasta se podría ver las costillas. O sea, entonces imaginaos qué tipo de flagelación era, ¿no? Los judíos daban 39 latigazos, pero los romanos solían dar más, ¿no? No sabemos cuántos latigazos recibió Jesucristo. Entonces ya fijaos, ya allí en la flagelación ya estaría mal parado y tal. Bueno, pues no solamente queda ahí eso, sino después se siguen burlando de él, le siguen golpeando y le ponen la corona de espinas. Entonces ya, imaginaos cómo estaría nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues es un cuadro, ¿no? como decimos aquí. Pero es que llega ahora el tema de la crucifixión, ¿no? Entonces le clavan las manos, con todo ese dolor que supone, clavarían aquí, no aquí porque se desgarraría, sino aquí, pues eso, magullando nervios, tendones, descoyuntándose los huesos, etcétera, etcétera, ¿no? En las manos y en los pies.
Y por último, pues en la cruz estuvo como 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde del viernes. 6 horas en la cruz. La cruz era una muerte realmente de las más, ¿cómo decir? Más crueles, efectivamente, de las más crueles, ¿no? Porque era una muerte lenta y dolorosa, ¿no? Algunos incluso hasta pasaban varios días hasta que morían, ¿no? Lenta y dolorosa. Pero ¿qué pasaba? Que el sábado era el día sagrado de los judíos, entonces tenían que bajar a los cuerpos que estaban en la cruz. Sabéis que había 2 personas más que estaban al lado de Jesucristo, también crucificados, y entonces los soldados fueron bueno, pues a romperles las piernas, porque al estar así, ¿verdad?, podían hacer un poquito de fuerza hacia arriba. A todo esto, evidentemente, también continuamente tenían que estar haciendo fuerza para coger aire, ¿no? A los otros 2 reos les cortaron las piernas para que así no pudiesen respirar. Pero cuando llegaron a Jesucristo a romperle las piernas, vieron que él ya estaba muerto, ¿no? Entonces, para certificar esa muerte, declararon la lanza en el costado, y cuando salió agua y sangre, ¿no? Y entonces esto del agua y sangre, los discípulos no dicen que es un milagro, ¿no? ¿Por qué no lo es? Porque científicamente, o sea, médicamente, se puede comprobar que eso es un derrame pleural, ¿no? Cuando el líquido al lado del corazón se acumula porque el corazón ya no bombeaba bien, la sangre, falta de sangre, etcétera, etcétera. En definitiva, ¿qué os quiero decir con todo esto? Que Jesucristo realmente murió. Realmente murió. Y ahora, conforme a las costumbres de la época, bueno, José de Arimatea fue a Pilato a pedirle el cuerpo. José de Arimatea era como un discípulo ahí secreto. Y Nicodemo, bueno, José de Arimatea dice que le envolvió en un lienzo, en una sábana. Y luego llegó Nicodemo con 40 kilos de especies aromáticas, ¿no?, que mezcladas, formaban como una sustancia pegajosa, ¿no? Se aplicaron diferentes envolturas de tela que fueron colocadas alrededor del cuerpo. Es decir, esto era el embalsamiento que hacían los judíos, ¿no? Entonces embalsamaron a Jesús de esta manera. Los ricos cavaban las tumbas en la peña, ¿no? Hacían como cuevas, ¿no?, en la montaña, ¿no? Entonces Jesús fue puesto en una tumba cavada en la roca sólida, tapada por una gran piedra que pesaría unas 2 toneladas, rodada por medio de palancas y cuerdas, ¿no? Los pobres no, los pobres, pues sus huesos estaban debajo de la tierra, pero los ricos, ¿y qué pasa? Que José de Arimatea era rico, Jesús era pobre, pero José de Arimatea prestó, ¿no?, este sepulcro para que allí fuese puesto Jesucristo, con una piedra, normalmente pues ponían una piedra de 2 toneladas. ¿Qué más? Había una guardia romana de 4 a 16 hombres, y atención, si los soldados se despistaban en vigilar la tumba, eran condenados a muerte. Entonces había una guardia romana custodiando el sepulcro, ¿no? Y también estaba el sello romano. El sello romano, la tumba estaba sellada con el sello romano, que es signo de autoridad y poder del imperio. Aquellos que quebrantaban el sello eran crucificados boca abajo, ¿no? Eran crucificados boca abajo. Así que la cosa estaba un poco difícil para robar el cuerpo, ¿no? Porque ahora, como veremos más tarde, hay una serie de teorías, ¿no? Porque una cosa está clara, la tumba estaba vacía. Estaba vacía, ¿no? Estaba vacía. Y uno de los rumores que pasó de boca en boca en aquel momento, en aquella época, era el que habían robado el cuerpo. Pero ahora imaginaos, iban a robar el cuerpo, o sea, tenían que
¿cómo decir?, burlar la guardia romana. O sea, unos pobres hombrezuelos. Enfrentarse a unos militares adiestrados profesionales del Imperio Romano, pues era un poquito complicado. Se estaban jugando el cuello de querer quebrantar el sello romano. Porque si quebrantabas el sello romano, pena de muerte segura. Y luego, ¿cómo iban a rodar la piedra de 2 toneladas? Entonces es como que se hace un poco difícil, ¿no? Pues eso, se hace un poco difícil saltar todas estos inconvenientes, ¿no? Y luego podemos imaginar que robasen el cuerpo de Jesús. Ya vemos que eso era muy difícil, podemos decir casi imposible. Imposible. Los discípulos darían su vida por un Mesías que está muerto. Los discípulos darían su vida por un cadáver que ellos mismos han robado. O sea, ¿qué ganarían los discípulos? No ganarían absolutamente nada. Bueno, de esto hablaremos ahora un poquito más tarde. ¿Qué pasó? Pues que realmente Jesucristo resucitó. Entonces los Evangelios y el Nuevo Testamento son documentos de testigos oculares que contaron que Jesús se apareció a los apóstoles, y dice Pablo que también se apareció a más de 500 personas. Y dice Pablo, además, algunos de ellos todavía están vivos. Es decir, que podéis preguntarles si todavía, si vieron a Jesús, ¿no? Si vieron a Jesús. Bien. Entonces, hablamos de testigos oculares. Es decir, los evangelios nos hablan de una resurrección de personas que fueron testigos oculares. Y los 12 apóstoles, María Magdalena y tal, ¿no? Cuando Jesucristo resucita, pues las mujeres son María Magdalena y otras mujeres son las primeras que van a la tumba, ¿no? Y la encuentran vacía, ¿no? Como hemos leído, ¿no? Luego vemos que lo anuncian a los apóstoles medio incrédulos, ¿no? Se acerca Pedro y Juan a la tumba, ¿no? Y ahí ven que están los lienzos, ¿no? Y el sudario colocado al lado y tal, y entonces empiezan un poquito, ¿no? Dice que Pedro creyó, ¿no? En ese momento, para eso fue una evidencia. Pero luego se aparece a Pedro, ¿no? Y luego ya Jesús empieza a aparecer a los 12 apóstoles. Bueno, todo esto es lo que nos va contando el Evangelio. Pero se apareció a más de 500 personas, ¿no? Los Evangelios son documentos de testigos oculares, ¿no? Que vieron a Jesucristo resucitado. ¿Y qué me decís del caso de Pablo? Pablo era un fanático religioso que persiguió a la iglesia con todas sus fuerzas, pero tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Y la pregunta es esta: ¿daría Pablo su vida por predicar una mentira sabiendo que era mentira? Es que ese es el quid de la cuestión. Porque, por ejemplo, un musulmán se puede poner bombas y auto... ¿Cómo se dice? Flagelarse. Flagelarse. No flagelarse, sí. Bueno, autodestruirse. Bueno, sí, bueno, hay otra palabra más exacta, pero bueno, un terrorista se puede... Porque él está dando su vida por un ideal que él cree que es verdad. Pero aquí estamos hablando de unos apóstoles que iban a morir, iban a dar su vida por algo que sabía que era mentira. O sea, Pablo de repente, que es un rabino que podía vivir acomodado, que estudió bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel era la máxima autoridad judía de aquella época. Él podía vivir acomodado, ¿no? Pero él era un fanático religioso, no aguantaba a los cristianos. Y de repente tiene un encuentro con Jesús resucitado. Fijaos, Pablo fue encarcelado, apedreado, flagelado 5 veces por los judíos. Jesús fue flagelado, pero Pablo 5 veces. Y nosotros no vamos a una reunión de la iglesia porque estamos cansados. Flagelado 5 veces. 3 veces por los romanos. Y ejecutado en Roma.
sufrió todo esto, incluso la muerte, por un Mesías que él sabía que estaba muerto. No tiene sentido. No tiene sentido. La única respuesta es que Jesucristo realmente resucitó. Se apareció a las mujeres primeramente y luego a los apóstoles. Luego, esto del tema de las mujeres. Las mujeres en el mundo judío, su palabra no valía nada. No eran personas que su testimonio fuese considerado, por ejemplo, en un juicio, ¿no? Porque la mujer era un cero a la izquierda. En cambio, nos cuenta el Evangelio que fueron las mujeres las primeras que vieron a Jesús resucitado, ¿no? Si los apóstoles, los discípulos, los que escribieron los Evangelios quisieran manipular el texto, hubiesen dicho que Jesús habría aparecido a hombres, porque eso era lo más creíble, ¿no? Para hacérselo creer al pueblo. Pero pusieron que eran mujeres porque ocurría así. A pesar que las mujeres, para las autoridades judías o para el pueblo, pues para la cultura judía no tenía ningún tipo de consideración. Pero es que ocurría así. Entonces ellos dijeron, no, se apareció primero a las mujeres. ¿No? Es otra de las pruebas también que se esgrime, ¿no? Para probar que realmente Jesucristo resucitó. Entonces Jesucristo resucita, se aparece a las mujeres, se aparece a los discípulos, se aparece incluso a Pablo, y entonces ellos empiezan a dar su vida, ¿no? Fijaos, Pedro murió crucificado boca abajo. Dijo que no quería morir crucificado boca arriba como su Señor, que quería morir boca abajo porque no se sentía digno, ¿no?, de morir como Jesús, ¿no? Andrés fue crucificado. Mateo fue muerto a espada. Santiago, hijo de Alfeo, fue crucificado. Bartolomé, crucificado. Felipe, crucificado. Simón, crucificado. Judas Tadeo fue asesinado con flechas enemigas. Santiago, el hermano de Jesús, fue apedreado. Tomás fue alanceado con una lanza. Santiago, hijo de Alfeo, murió a filo de espada. El único que murió de muerte natural fue Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y el de Apocalipsis. Entonces, la pregunta es esta. O sea, esos apóstoles, la mayoría murieron crucificados. ¿Iban a dar su vida por una mentira que ellos sabían que era mentira? Porque claro, si la iglesia, si estuviésemos hablando de una iglesia que está en el poder y que quiere engañar, ¿no?, al pueblo, porque va a adquirir riquezas, porque va a adquirir yo qué sé qué, pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando la iglesia está empezando, ¿no? Cuando los apóstoles, unos pescadores, etcétera, gente humilde, ¿no?, de repente empieza a dar su vida. Es torturado, son encarcelados, incluso dan su propia vida por Jesús. ¿La darían por una mentira sabiendo que es mentira? Pues evidentemente eso no es muy lógico. Hay varias teorías que se han lanzado para desacreditar la resurrección de Jesucristo. Porque una cosa está clara, la tumba está vacía. Está la teoría de la tumba equivocada. Dicen que las mujeres pues fueron a una tumba equivocada, ¿no? Una tumba equivocada. Aunque el Evangelio dice claramente que ellas vieron dónde lo pusieron. Pues eso de la tumba equivocada, sinceramente, pues sería muy fácil de refutar, ¿no? Porque las autoridades podían haber enseñado el cuerpo de Jesús, ¿no? Es decir, ellos empezaron a proclamar que Jesucristo está vivo, que Jesucristo está vivo, porque se han equivocado creyendo que era una tumba equivocada, pero las autoridades podrían haber sacado el cuerpo y decir, que el cuerpo está aquí, que el sepulcro está aquí. Pero no lo hicieron, porque la tumba realmente estaba vacía. Está la teoría de las alucinaciones, que realmente los discípulos tuvieron una alucinación de que Jesucristo había resucitado. ¿Y qué pasa? Que esto carece de apoyo de los principios psicológicos que rigen las apariciones. No coincide con el estado mental de los apóstoles. Es decir, las apariciones de Cristo fueron en varias ocasiones y a diferentes personas. No es que hubo una alucinación grupal, con lo cual, que eso también, según la psicología, es improbable, sino que las apariciones fueron en diferentes momentos, ¿no? Y el estado mental de los apóstoles, que estaban abatidos completamente,
O sea, no es campo de cultivo para creer en alucinaciones y etcétera, ¿no? Es decir, según la psicología, esto lo descarta. Otra teoría es que Jesús no murió, ¿no? Jesús no murió. Entonces, claro, aquí tenemos que preguntarnos, entonces Jesús, ¿cómo salió de la tumba? O sea, si estaba realmente completamente embalsamado, ¿iba a hacer unos saltitos así o cómo? ¿No? ¿Y cómo iba a quitar la piedra? ¿Y cómo iba a librarse de la guardia romana? Y luego, imaginaos que todo eso ocurriese, que es imposible que ocurra. Pero imaginaos que de repente se presentan los discípulos y los discípulos van a creer en un Mesías ahí chuchurrío, un Mesías ahí. O sea, medio podrido todo. van a creer en un Mesías, pues eso, que no es el Mesías realmente, que no ha resucitado realmente. Y lo mismo de antes, van a dar su vida por un Mesías, por una mentira, sabiendo que es mentira, o sea que ganan, no. Esa teoría también se desvanece, ¿no? Y luego la teoría del cadáver robado, ¿no? Que también menciona el Evangelio de Mateo, ¿no? Que se había corrido la voz, ¿no? Porque está claro, o sea, la tumba estaba vacía, estaba vacía, y se había corrido la voz, ¿no? De que habían robado el cuerpo, ¿no? Pero lo mismo, o sea, los discípulos pudieron burlar la guardia romana, violar el sello romano, remover la piedra, robar el cuerpo. ¿Con qué intención? ¿Darían los discípulos la vida por un cadáver robado? Pues no es muy lógico. Así que no le demos más vueltas. Jesucristo resucitó. La evidencia está clara. La evidencia está clara. Era imposible otra opción. Jesucristo resucitó. Bien. Bueno, aquí tengo más cosas. No sé si meterme en ellas, ¿no? Claro, Jesucristo debemos pensar que fue una persona normal y corriente. Jesucristo tenía sueño. Jesucristo cuando andaba se cansaba. Tenía hambre. Jesucristo era un ser humano, como cualquiera de nosotros, ¿no? Tuvo que trabajar también para ganarse la vida, ¿no? Entonces imaginaos a un hombre, ¿no? A un hombre. De repente, él resucita y los apóstoles tienen un encuentro con él, el mismo Pablo tiene un encuentro con él, ¿no? Nosotros, como venimos de cultura cristiana, pues claro, ya desde pequeñitos hemos escuchado que Jesucristo es Dios, etcétera, 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 ¿no? La Navidad, las fiestas, Semana Santa, es como que venimos de una cultura, ¿no? de cristianismo, ¿no? Aunque sea de un cristianismo de pandereta, pero cristianismo, ¿no? Y es como que eso lo hemos escuchado, ¿no? Pero el contexto de Cristo no era ese. Estamos hablando de un imperio romano que tenía sus dioses. Podemos hablar de la filosofía griega, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Pablo llega un momento que él está reflexionando, ¿no? O sea, él ha tenido un encuentro con Cristo y está profundizando, ¿no? Lo que se llama cristología, ¿no? El estudio de Cristo, ¿no? Y está profundizando en quién realmente es Cristo. Brevemente vamos a ir a Romanos, a ver si lo tengo por aquí. Romanos 1, del 2 al 6. Dice así, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, él se refiere a Dios, ¿no? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones,
por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Vale, aquí que quiero resaltar que en este texto se nos está hablando de que Cristo fue prometido, ¿no?, de que Cristo nació según la carne y que ha sido declarado Hijo de Dios con poder. Entonces aquí vemos que San Pablo nos muestra a un Cristo que abarca toda la historia de salvación. Fue prometido en el Antiguo Testamento, nacido y ahora es exaltado, reconocido Hijo de Dios por medio de la resurrección. O dicho de otra manera, Jesucristo, el Mesías, era esperado, ¿no?, en el Antiguo Testamento, venido, nacido en carne, y ahora es creído, es celebrado, es amado. Entonces San Pablo reflexiona sobre quién es la persona de Cristo. ¿Quién es la persona de Cristo? Cristo abarca toda la historia de salvación. Vamos a Filipenses 2, 5. Filipenses 2, del 5 al 11. Y aquí vimos que Jesús reúne la eternidad y el tiempo. Dice así, 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Jesús tenía forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí Pablo está reflexionando y está diciendo, Cristo, ¿no?, como dice aquí, siendo en forma de Dios, que reconoce que es Dios, se hizo hombre, se hizo siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, la eternidad, el verbo, la palabra, que es Cristo, Cristo es, siendo en forma de Dios, estando en la eternidad, se hizo hombre. Y entonces estuvo limitado por el tiempo, ¿no? Y cuando Él resucita, dice que entonces Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando Él resucita, regresa otra vez a la eternidad. ¿Me explico? Es decir, Pablo está reflexionando sobre la figura de Jesús y dice, es que Jesús reúne la eternidad y el tiempo. Él viene desde la eternidad. Cuando se hace carne, se limita al tiempo y vive conforme a las coordenadas del tiempo. Jesús se cansaba, Jesús tenía hambre, Jesús tenía sueño. Pero cuando Él resucita, otra vez, es como que vuelve a la dimensión de la eternidad, ¿no?, a la dimensión divina, ¿no? Entonces tenemos la forma de Dios, la forma de siervo y por último la forma exaltada, ¿no? Es decir, vuelve otra vez a la eternidad. Entonces vemos, el primer punto hemos visto que Cristo abarca toda la historia, ¿no? Es lo que hemos visto. Ahora hemos visto que Jesús reúne la eternidad y el tiempo. Y por último, en Colosenses 1, del 15 al 20. O sea, fijaos lo que Pablo está barruntando en su cabeza. Porque debemos imaginarnos a un hombre de carne y hueso, y Pablo está pensando de él todo esto. Que la persona de Cristo abarca toda la historia y abarca la eternidad y el tiempo. Por eso digo que a lo mejor nosotros desde pequeñitos ya hemos escuchado de que Jesucristo es Dios.
Pero estamos hablando de una reflexión de Pablo, ¿no? Que, pues esta reflexión la escribiría, ¿no? Colosenses, etcétera, la escribe alrededor del año 60, ¿no? Es decir, pocos años después de que Cristo muere y resucita, ¿no? Vamos a ver la última, el tercer punto, en Colosenses 1 del 15 al 20. Fijaos la reflexión que hace Pablo sobre Jesucristo. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, fijaos lo que está pensando de Cristo, ¿no? Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga preeminencia. Me paro ahí, luego continúo. Entonces vemos aquí tres cosas. Para Pablo, Cristo abarca toda la realidad. Primera cosa, se nos dice que Jesús es la imagen de Dios, ¿no? Su relación con Dios, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Aquí primogénito no significa que es el primero que es creado, que es lo que creen los testigos de Jehová, aunque aparentemente puede decir eso, ¿no? Porque primogénito en griego puede significar, sí, el primero, pero también puede ser el que tiene la preeminencia, ¿no? Entonces, Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, Jesús es lo que sería Dios si se hiciese hombre. Si tú miras a Jesucristo en los evangelios, ahí vas a ver la imagen de Dios, vas a ver cómo es Dios. Entonces, ahí Pablo ve a Cristo en su relación con ese Dios, ¿no? Es que Cristo es la imagen del Dios. Es decir, si Dios hiciese hombre, bueno, es que se ha hecho hombre en Cristo, ¿no? Cristo es lo que Dios sería si Dios hiciese humano, ¿no? Bueno, es que Cristo se ha hecho humano, es que Él es la imagen, ¿no? Entonces, si lees los evangelios, es para que te dé un escalofrío, decir, es que es lo que Dios es, ¿no? Expresado en Cristo, en la palabra encarnada, ¿no? Y luego, Cristo, su relación con la creación. Dice que Él es el primogénito de la creación, el que tiene preeminencia sobre la creación. Y por Él fueron creadas todas las cosas visibles, las cosas invisibles, los principados, las potestades, los dominios, los tronos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y no solamente eso, sino que todas las cosas en Él subsisten. Vamos, si tú estás respirando, es por Jesucristo. Todas las cosas en Él subsisten. Entonces vemos ahí esa relación con el cosmos, ¿no? Con la creación, ¿no? Y la tercera cosa, la relación con la humanidad, en especial con el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque Él es la cabeza, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquí sí que dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque es el primero que ha resucitado de entre los muertos de manera glorificada, para que todo en Él tenga preeminencia. Entonces vemos aquí la reflexión de Pablo sobre quién es este Cristo, ¿no? Su relación con Dios, ¿no? Él es la imagen de Dios. Él ha creado todas las cosas, Él es antes de todas las cosas por Él existen y todas las cosas en Él subsisten. Y su relación con la humanidad, más específicamente con la iglesia, con nosotros, que es la cabeza de la iglesia, Entonces vemos aquí estos tres puntos, ¿no? Pablo empieza a reflexionar, ¿no? ¿Quién es este hombrecillo que se cansaba, que pidió agua en el pozo, que tenía hambre, que se durmió en la barca, ¿no? Que tenía necesidades, como todos nosotros? Pero Él resucita y eso cambia. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Quién es
el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y entonces Pablo empieza a reflexionar sobre esta figura, ¿no? Entonces, porque creo que, no sé si, seguramente lo estoy explicando muy mal, ¿no? Pero es que veamos a ese Jesús, en principio débil, pero que Pablo ahora lo está viendo como aquel que abarca toda la historia de la salvación. Él es esperado, venido, creído. Él reúne la eternidad y el tiempo. Tenía forma de Dios, porque Él es Dios, pero se encarnó, vivió limitado al tiempo, pero resucitó, vuelve otra vez a vivir en la forma exaltada, sin límites de tiempo, vuelve a la eternidad, podríamos decir. Y el tercer punto que hemos visto, que este Cristo es la imagen del Dios viviente, el creador de todas las cosas y cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces ya es una imagen de Jesucristo gloriosa. Es una imagen de Cristo que no se puede expresar con palabras. Ese es el Cristo del que creemos, hermanos. Ese es el Cristo que ha resucitado. Ese es el Cristo con el cual tú te estás relacionando ahora. Ese es el Cristo. Por eso estos tres textos cristológicos son muy importantes que los tengas presente. En la medida en que tú te estás relacionando con este Cristo que es glorioso. Que es glorioso. Termino a modo de proclamación también sobre el significado de la resurrección, ¿no? ¿Qué significa que Jesucristo ha resucitado, ¿no? Jesús, primera cosa, es declarado Hijo de Dios con poder, hemos leído en Romanos 1:4, a través de la resurrección de entre los muertos. Es decir, Jesucristo al resucitar ahora es reconocido Hijo de Dios. Segunda cosa, se le empiezan a otorgar títulos como Salvador, Señor y Mesías. Esos son los más principales, ¿no? También se le llama que Él es el justo, que es el autor de la vida, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, que Él es príncipe, que es el santo, ¿verdad? Tomás, en un momento determinado, le llama Señor mío y Dios mío, ¿no? Entonces se le empiezan a otorgar a Jesucristo estos títulos. Él es el Salvador porque ha venido a salvar, Él es el Señor soberano, Él es el Mesías esperado. Tercera cosa, Jesús es exaltado a la diestra de Dios. Cuando Él resucita, Él es exaltado a la diestra del Padre, y eso significa que se sienta en el trono de David, y Él reina hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido será la muerte, como hemos leído en 1 Corintios 15:26. La resurrección, por tanto, da validez a la cruz. Si Jesucristo no resucita, la cruz no tiene ningún valor. Su obra expiatoria en la cruz por nuestros pecados no tiene valor. Pero si Jesucristo ha resucitado, entonces todas sus enseñanzas, toda su obra redentora, su muerte en la cruz, entonces ahora tiene efectividad, tiene sentido, gracias a la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, punto número 5, la resurrección demuestra que Jesús fue más que un maestro, más que un profeta, más que un moralista, más que un fundador de una religión. Número 6, Jesús vence a la muerte y al pecado. ¿Dónde está, oh muerte? No hemos leído tu victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Jesús ha vencido a la muerte y al pecado. Con la resurrección, número 7, comienza un mundo nuevo. Porque dice en Corintios que Él es las primicias. Las primicias. Es decir, esperamos el reino de Dios en plenitud. El reino de Dios ha venido, pero no ha venido todavía en plenitud, ¿no? Ha venido en primicias. Es decir, empezamos a experimentarlo ahora, pero en plenitud llegará cuando Cristo venga por segunda vez. No, pues su resurrección es garantía, es las primicias de las resurrecciones que va a haber en el futuro. 9. Jesús es garantía de nuestra resurrección.
Si Jesucristo resucitó, nosotros resucitaremos. Nosotros resucitaremos. 10. Su resurrección posibilita caminar en resurrección, es decir, en vida nueva. Por el bautismo hemos sido muertos y hemos resucitado a una vida nueva. Por su resurrección podemos caminar en novedad de vida. Y por último, mientras esperamos que el reino venga en plenitud, mientras esperamos la resurrección de los muertos, con la resurrección, Jesús ahora también se hace presente en medio de nosotros por medio del Espíritu Santo. Es decir, no nos ha dejado solos, no nos dejaré huérfanos, sino que Él ahora también se hace presente en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. Así que, termino ya. Leyendo estas palabras que hemos leído al principio, ¿no? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.